Quiero mandar saludos también a aquellos que nos están escuchando a través de este medio, a aquellos que vienen viajando, tal vez se dieron el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Hoy el Señor va a derramar bendición por medio de su palabra. Quiero invitarlos a la iglesia Monte Sinaí, está ubicada ahí en Camposanto Viejo, la calle Camposanto Viejo. El Señor ha estado haciendo milagros, el Señor ha estado liberando cautivos. Y bueno, pues ahí los invitamos. Tenemos los cultos día martes a las 5 de la tarde, viernes 5 de la tarde, y el día sábado, tenemos de los jóvenes temprano a las 10 de la mañana, y el domingo iniciamos a las 3 de la tarde. Los invitamos. ¿Tienes algún enfermo? Acércate a Dios. Dios puede sanarte, Dios puede liberarte. Y bueno, en esta mañana Dios nos da el privilegio de predicar su palabra, y quiero predicar un tema que se titula el arrepentimiento de los ninivitas. Y para eso vamos a leer ahí en Jonás capítulo 3 versículo 4. Dice la escritura de esta manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mateo capítulo 12 versículo 41 dice: los hombres de Nínive se levantaron en juicio en esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Vamos a predicar la palabra de Dios. Brevemente hacemos una oración. Padre, te damos gracias por tu preciosa presencia. Vamos a predicar tu palabra. Toca los corazones, Señor, que escuchen este mensaje, mi Dios. Ayúdales, Padre, para que haya un verdadero arrepentimiento y ellos puedan llegar a tus plantas, Señor. Sé que es corto el tiempo en la radio, Señor, pero sé que tú vas a tocar sus corazones. Señor, gracias, te alabamos y te glorificamos. Bueno, hermanos, persona que me escuchas, amigo, nuestro Señor nunca perdió la paciencia con la congregación que lo escuchaba, y nunca presentó acusaciones injustas contra ninguna persona. Todas sus represiones eran bien merecidas. Los hombres de Nínive se arrepintieron y se volvieron a Dios, a pesar de que su llamamiento al arrepentimiento no fueron muchos. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy el Señor nos habla por medio de su palabra de diferente manera. Él nos habla con amor. Él nos llama al arrepentimiento. Con Jonás no. Muchos fieles han sido amonestados y advertidos innumerables veces, sin embargo, permanecen sin arrepentirse. Pero Nínive no había gozado tales privilegios. Era un país oscuro, era un país pagano. Nínive era... sus habitantes eran 120,000, dice la palabra de Dios, y todos eran un pueblo sanguinario, desde el viejo hasta el niño. Y el Señor veía todas esas perversiones que había en la ciudad de Nínive, mas sin embargo el Señor en su misericordia siempre da oportunidad a aquel que realmente quiere cambiar su vida. ¿Y por qué digo realmente? Porque algunos solamente se emocionan. Pero hoy quiere hablarte el Señor por medio de su palabra. Te quiere hablar a ti, al arrepentimiento. Yo no sé los momentos que tú estés pasando en tu vida, porque muchas veces pensamos nosotros que estamos bien. Pensamos bien que porque tenemos dinero, porque en ese momento no tenemos pruebas, no tenemos luchas, pensamos que estamos bien delante de Dios. Pero quiero decirte lo siguiente: el tener para tomar, el tener para hacer cosas que están mal, eso no es estar bien. Es por el contrario, porque muchas veces tienes dinero para tomar, pero no tienes paz en tu corazón. Tu familia se está desintegrando a causa del alcoholismo. Tus hijos te han dejado, tu esposa te ha dejado. Muchas veces has dejado el hogar, ya no quieren nada contigo.
Precisamente el Señor habla a través de su palabra de un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, dice la Escritura, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano, Dios nos da la oportunidad, así como le dio la oportunidad al pueblo de Nínive. La predicación no fue muy larga, la predicación era tosca, ruda al hablarle al pueblo de Nínive. Solamente le dijo el Señor, le dijo Jonás al pueblo de Nínive: dentro de 40 días Nínive será destruida. Nínive entendió, el rey entendió. ¿Y cuánto tiempo tenemos nosotros que el Señor nos está hablando? Cuando vemos las Escrituras, vemos que el Señor nos habla. Pero ¿qué creen? Cuando salimos a predicar la palabra, casa por casa, tal parece que vamos a un desierto, porque no escuchan la palabra de Dios, porque no buscan a Dios. Por el contrario, muchas veces son agresivos, muchas veces nos ofenden porque les hablamos de la palabra de Dios. Va a llegar el momento que no va a haber quien predique la palabra de Dios, porque así lo dice la Escritura. Vienen momentos muy difíciles y ni aún así la gente se arrepiente. Hoy en día vemos claramente cómo las pestes que están viniendo al mundo y la gente no se arrepiente. Vemos la influenza, vemos el COVID, el dengue, que han estado muriendo gente y ni así se arrepienten. Todo esto son plagas que el Señor está mandando. Es un aviso que le está mandando al mundo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse. La palabra del Señor nos habla ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, dice que al tercer jinete se le dio potestad para quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Y yo quiero decirte, yo quisiera que de mi corazón transmitir a todo aquel que esté escuchando la palabra de Dios, transmitir este mensaje y que lo sientas en tu corazón, porque el tiempo se está acabando. Todas estas plagas que están viniendo no es una casualidad, es algo que el Señor está mandando, un aviso hacia el mundo, un aviso para que aquella gente que no ha recibido a Cristo. Porque después de que venga el Señor Jesucristo se terminó la oportunidad. Al pueblo de Nínive también se le dio la oportunidad. También le mandó al profeta Jonás y también predicaba: dentro de 40 días Nínive será destruida por Dios. Hoy el Señor te está hablando por medio de la palabra de Dios. Mateo capítulo 24 nos narra y dice la palabra de Dios que muchos vendrán en su nombre diciendo: yo soy el Cristo. Dice el Señor: no les creas, no les creas. Y hay mucha gente que está viniendo hablando herejías, que ellos son el Cristo. Una mujer en Puerto Rico está diciendo que ella es el Cristo, y realmente eso es una herejía, y es el cumplimiento de la bendita palabra de Dios. Nos habla que habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Por qué no quiere entender la gente? ¿Por qué no quieres entender que muy pronto van a venir cosas peores? Porque eso no se va a terminar. La Biblia dice que la maldad se multiplicará y que el amor de muchos se resfriará. Así como a Nínive le dio la oportunidad, hoy te está dando la oportunidad a ti que estás escuchando la bendita palabra de Dios. No es una casualidad que tú le estés escuchando. Quizás estés pasando momentos difíciles, quizás estés sin trabajo, quizás estás pasando por una enfermedad. Dios lo sabe, y quizás es un llamamiento para que tú te acerques a Dios. Dios tiene el poder para darte la paz, para darte la tranquilidad. Dios tiene el poder para que tú estés tranquilo, para darte esa sanidad que tú estás esperando. Pero tienes que arrepentirte. Y arrepentirse es cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Hay algo que quiero
Hace unos momentos recitaba yo ese texto del libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Que te arrepientas y que dejes de hacer lo malo. Date la vuelta. ¿No puedes hacerlo? ¿No puedes dejar el pecado? ¿No puedes dejar de tomar? ¿No puedes dejar de drogarte? Tú solo no vas a poder. Necesitas la ayuda de Dios, la fortaleza del Señor, porque Él es bueno. Él quiere que tú te arrepientas, porque muchas veces hablamos y escuchas el mensaje, pero no hay un verdadero arrepentimiento en ti. Y Dios quiere que tú te vuelvas, que ya no sigas pecando, porque el infierno, dice la Escritura, que fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero muchas veces nosotros hacemos las cosas mal delante del Señor, y muchas veces nosotros no entendemos la palabra. Muchas veces se le pregunta a la gente, le pregunta a uno, ¿dónde vas a ir cuando tú mueras? Y muchas veces nosotros decimos, allá donde Dios me ponga. Pues quiero decirte que Dios quisiera que tú estuvieras con Él. Él no quiere que tú te vayas al infierno, pero nos da la libertad de escoger dónde vamos a ir. Nos da un libre albedrío. Si no te arrepientes, tú no puedes estar con Dios. Tú no puedes entrar al reino de los cielos. El arrepentimiento es muy necesario para poder. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Es por eso que el Señor pone en el corazón y en la mente de aquellos que predican la palabra, de los hermanos que salen a evangelizar, para que la gente se arrepienta. Y quizás han llegado a tu puerta y han tocado y te han presentado el mensaje, y te has molestado porque el Señor lleva el mensaje ante ti. Si tú rechazas a los hermanos, es rechazar a Cristo mismo. No lo rechaces más. Haz lo de los ninivitas. En el momento en que ellos se arrepintieron, la palabra del Señor dice la palabra aquí en Jonás, dice la Escritura: y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Yo no sé qué es lo que hayas hecho en tu vida. Yo no sé los pecados que hayas cometido delante de Dios. Yo lo único que sé que la Escritura dice que todo pecado le será perdonado a los hombres. Así es que tú, si estás escuchando la palabra de Dios, arrepiéntete. Dice la Escritura, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Quizás en este momento Dios esté pensando darte la oportunidad, pero tú no la quieres. Él conoce tu forma de ser. Él conoce toda tu vida. Él la conoce de antemano. Es por eso que dice la bendita palabra del Señor, ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él conoce tu forma de vivir. Él sabe perfectamente cuánto le has faltado a Él, cuánto lo has rechazado. Pero aún con todo y eso, Cristo te ama.
Con todo y eso, Dios quiere darte la salvación. Pero tienes que pensar en arrepentirte. Tienes que pensar en dejar de hacer todo aquello que te está afectando, no solamente a ti, sino a tu propia familia. Y si realmente quieres cambiar, bueno, entonces te voy a recomendar que busques una iglesia cercana a ti, de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes. Desde muy cerca de ti, yo no sé dónde estés, pero nosotros, por la gracia de Dios, tenemos iglesias en diferentes lugares. Solamente tienes que hablar aquí a la radiodifusora para que te demos la dirección y busques a Dios. Y te lo digo de esta manera: así como en la iglesia Monte Sinaí de Tlaltizapán, Dios está haciendo milagros y Dios está liberando. En las demás iglesias es lo mismo, porque ahí está el Señor. Ahí se encuentra Dios para cambiarte. Y si tú quieres cambiar, bueno, el Señor te está tendiendo la mano. Es tan bueno el Señor. Mira, Jonás llegó e iba enojado predicando la palabra de Dios. Si conoce la historia de Jonás, él se quiso rebelar. Cuando el Señor lo mandó a Nínive, él agarró una embarcación que lo iba a llevar a España, a Tarsis, por no obedecer a Dios. Pero tuvo que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Y dice la palabra del Señor que fue lanzado al mar, y ahí se lo tragó un gran pez que había sido preparado por Dios. Y estando en el vientre del pez, se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y tuvo que ir, iba molesto, predicando la palabra de Dios. Pero fue y predicó la palabra a aquella gente pecadora, sanguinaria. Y el Señor, al escuchar a aquellos hombres que se arrepintieron, aquellos hombres que se pusieron en ayuno y oración, pidiéndole perdón a Dios, Dios les dio el perdón. Hoy Dios te habla de diferente manera. La palabra de Dios dice ahí en San Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Si escuchaste la palabra? ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto ama el Señor al mundo? Y la Escritura dice en el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Tú te has puesto a imaginar lo que tuvo que pasar el Señor Jesucristo por amor a nosotros? Por amor a ti que me estás escuchando. La palabra del Señor nos narra cómo maltrataron, cómo ofendieron a Dios, cómo lo maldijeron, cómo lo golpearon, lo escupieron. Y con todo y eso el Señor perdonó a toda esa generación y sigue perdonándonos a nosotros. La Escritura nos habla claro: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no tenía por qué haber pasado todo esto, pero Él fue enviado por el Padre. Así estaba escrito, era la promesa de Dios. Y hoy en día el Señor te habla que ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario no sea en vano. Amigo que me estás escuchando, ya no esperes más. Mañana puede ser tarde. Si estás en el alcoholismo o en las drogas, mañana puede ser tarde. Joven que me estás escuchando, porque yo sé que me estás escuchando en este momento, es Dios el que te habla. Arrepiéntete, busca a Dios con todo tu corazón. Muy pronto va a haber un desenlace en el mundo y se va a terminar la oportunidad, porque Cristo viene por su iglesia. ¿Y qué vas a hacer tú si te quedas en este lugar? Te vas a arrepentir, vas a llorar, porque muy pronto este acontecimiento se va a reflejar en todo el mundo. Cristo viene, arrebata su iglesia, e inmediatamente después de esto viene el reinado del anticristo, y luego, después de tanto, o puede venir la muerte. Y si Dios te da la oportunidad,
apresúrate, busca a Dios con todo tu corazón. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Amén.